subastaron a la cantora de salón entre risas. El juez de frontera martilló. Libre, aquí y ahora. El sol de mediodía caía implacable sobre la plaza central de Silver Creek, Arizona, creando sombras afiladas entre los edificios de madera desgastada por el viento del desierto. Era el 15 de septiembre de 1885, y el aire llevaba consigo el aroma seco de la salvia y el polvo levantado por las botas de los hombres que se congregaban frente al salón Lucky Dollar. Un murmullo expectante recorría la multitud mientras ajustaban sus sombreros contra el sol despiadado. Isabella Thompson, conocida por todos como Belle, permanecía de pie junto al poste de madera donde solían atar los caballos, sus manos temblorosas ocultas entre los pliegues de su vestido azul marino, el único presentable que le quedaba. A sus 28 años, Belle había conocido tiempos mejores. Su cabello castaño claro, que una vez brillaba bajo las luces del salón mientras cantaba para los mineros y vaqueros, ahora colgaba sin lustre sobre sus hombros delgados. Sus ojos verdes, que habían cautivado a más de un hombre en las noches de música y whisky, mostraban ahora una mezcla de terror y resignación que helaba la sangre. «Señores, señores», gritó Cornelius Harding, el subastador oficial del condado, un hombre rechoncho de bigote gris que sudaba profusamente bajo su chaleco negro. «Procedamos con orden. Como todos saben, la señora Thompson debe satisfacer las deudas de juego contraídas por su difunto esposo, el señor James Thompson, que en paz descanse. La cantidad adeudada asciende a $800 americanos. Un silbido de asombro recorrió la multitud. Era una suma considerable, equivalente al salario de 2 años para un trabajador común. Belle cerró los ojos, recordando las últimas palabras de James antes de que la fiebre se lo llevara 3 meses atrás. «Belle, cariño, todo va a salir bien. Tengo una buena racha en las cartas». Mentira, como tantas otras que había escuchado durante sus 5 años de matrimonio. «La ley territorial es clara», continuó Harding, sacando un pañuelo para secarse la frente. «En ausencia de bienes suficientes para cubrir la deuda, y de acuerdo con el Código Civil de Arizona, la viuda puede ser subastada para trabajar hasta saldar la cantidad adeudada. El comprador tendrá derechos legales sobre su trabajo durante el periodo estipulado por el juez territorial». «Que comience la subasta», gritó alguien desde atrás, provocando risas nerviosas entre los hombres congregados. Belle levantó la mirada y vio las caras conocidas que la rodeaban. Allí estaba Tom Bradley, el dueño del almacén general, un hombre de mediana edad con una barriga prominente que siempre la había mirado con ojos lujuriosos cuando compraba provisiones. A su lado se encontraba Big Jack Morrison, el ganadero más próspero del valle, conocido por su mal genio y su afición por el whisky. Sus trabajadores mexicanos lo temían, y Belle había escuchado rumores sobre cómo trataba a las mujeres en su rancho. Más cerca del frente, con sus brazos cruzados y una sonrisa despectiva, estaba Samuel Cortland, el dueño del salón rival Silver Dollar, un hombre delgado y pálido que había intentado comprar el contrato de Belle como cantante en múltiples ocasiones. James siempre había rechazado sus ofertas, no por amor o protección hacia su esposa, sino porque Belle era la principal atracción de su establecimiento. «Comenzamos con $50», anunció Harding. «¡60!», gritó inmediatamente Bradley, ajustándose los tirantes con una sonrisa babosa. «75», replicó Morrison, escupiendo tabaco al suelo. Belle sintió como si fuera una res en el mercado. Las voces de los hombres se mezclaban en un coro grotesco mientras las pujas subían gradualmente. $100, 125, 150. Cada número pronunciado era como un clavo más en el ataúd de su dignidad. $200, gritó Cortland, y la multitud se quedó momentáneamente en silencio. Era una puja significativa, que indicaba sus verdaderas intenciones con respecto a Belle. Fue entonces cuando se escuchó el sonido de cascos de caballos aproximándose por la calle principal. Todos giraron para ver quién llegaba a interrumpir la subasta. Un silencio expectante cayó sobre la plaza cuando reconocieron la figura imponente que se acercaba. El juez territorial Marcus Whitmore desmontó de su caballo negro con la elegancia de un hombre acostumbrado al poder. A sus 42 años,
Era una figura respetada y temida en igual medida por toda la región. Alto y de complexión atlética, vestía siempre de negro. Pantalones, chaleco, levita y sombrero, como si fuera la personificación misma de la justicia. Su cabello gris plata estaba siempre perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos azul acero parecían capaces de ver a través de las mentiras y subterfugios de cualquier hombre. Whitmore había llegado a Arizona 5 años atrás, enviado por el gobierno territorial para establecer orden en una región dominada por la anarquía. Su reputación lo precedía. En Texas había enviado a más de 20 hombres a la horca, y su interpretación de la ley era tan rígida como una barra de hierro. No conocía la piedad ni la compasión, solo la justicia fría y calculada. «Juez Whitmore», saludó Harding nerviosamente, inclinando ligeramente la cabeza. «No esperábamos su presencia en este procedimiento. Un procedimiento legal bajo mi jurisdicción», respondió Whitmore con voz grave y modulada, quitándose lentamente los guantes de cuero negro. «Continúe, señor Harding, pero asegúrese de que todo se conduzca según la ley». Bell observó al juez con una mezcla de curiosidad y temor. En los 5 años que llevaba en Silver Creek, apenas había intercambiado palabras con él. Whitmore rara vez frecuentaba el salón, y cuando lo hacía era únicamente por asuntos oficiales. Se decía que era viudo, que había perdido a su esposa en circunstancias trágicas, pero nadie conocía los detalles. Vivía solo en una casa grande en las afueras del pueblo, con únicamente un sirviente mexicano de edad avanzada. «La puja está en $200», anunció Harding recuperando su compostura. «¿Alguien ofrece más?» «225», gritó Morrison, lanzando una mirada desafiante hacia Cortland. «250», replicó el dueño del salón. Bell sintió náuseas mientras los números subían. ¿Cuánto tiempo tendría que trabajar para saldar $800? ¿Años? ¿Décadas? Y trabajar significaba... No quería ni pensarlo. $300, rugió Morrison, claramente decidido a ganar la subasta. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. $300 era más de lo que muchos hombres ganaban en un año. ¿Alguna otra oferta?, preguntó Harding mirando alrededor. $300 a la una, $300 a las dos. $800. La voz cortó el aire como un cuchillo afilado. Todos se giraron hacia el juez Whitmore, quien había hablado con la misma calma con la que podría haber ordenado una taza de café. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bell sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Había escuchado correctamente? ¿El juez había pujado por la cantidad exacta de su deuda? Dijo, $800, su señoría. Tartamudeó Harding, limpiándose el sudor con manos temblorosas. Escuchó correctamente, respondió Whitmore, avanzando lentamente hacia el frente de la multitud. Sus botas resonaban sobre la madera del porche con un ritmo hipnótico. $800 americanos, dinero en efectivo. Morrison maldijo en voz baja y escupió al suelo con disgusto. Cortland tenía la mandíbula apretada, claramente frustrado por haber sido superado de manera tan contundente. Bradley simplemente se encogió de hombros y se alejó, murmurando algo sobre ricos que lo arruinan todo para los demás. «Señores, ¿alguna puja superior a $800?» preguntó Harding, aunque su tono indicaba que consideraba el asunto prácticamente cerrado. $800 a la una, $800 a las dos. Bell miraba fijamente al juez Whitmore, tratando de descifrar sus intenciones. ¿Por qué habría de pujar exactamente por la cantidad de su deuda? ¿Qué esperaba obtener a cambio? El rostro del hombre era una máscara impenetrable, no revelaba ni un ápice de emoción. «¡Vendido!», gritó Harding, y el sonido del martillo de madera golpeando resonó como un disparo en la plaza silenciosa. «Vendido al honorable juez Whitmore por $800 americanos». Un murmullo de conversaciones comenzó inmediatamente entre la multitud. Algunos hombres se alejaron, claramente decepcionados por no haber conseguido lo que buscaban. Otros se quedaron curiosos por ver qué sucedería a continuación. Whitmore se acercó a Bell con pasos medidos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, ella pudo ver los detalles de su rostro.
las líneas finas alrededor de sus ojos que hablaban de años de decisiones difíciles, la cicatriz pequeña pero visible en su sien izquierda, y algo más profundo en su mirada que no pudo identificar. «Señora Thompson», dijo con voz formal pero no desprovista de cortesía. «Su señoría», respondió Bell, manteniendo la cabeza alta a pesar de la humillación que acababa de sufrir. Su voz temblaba ligeramente, pero había determinación en ella. Whitmore sacó una bolsa de cuero de su chaqueta y se la entregó a Harding. «Creo que encontrará la cantidad exacta», dijo. «Quiero todos los documentos legales correspondientes preparados antes del anochecer». «Por supuesto, su señoría», respondió Harding, pesando la bolsa en sus manos con evidente satisfacción. «¿Hay alguna instrucción particular respecto a los términos del contrato?» Fue entonces cuando Whitmore hizo algo que nadie esperaba. Se giró hacia Bell, la miró directamente a los ojos, y pronunció las palabras que resonarían en su mente durante días. «No habrá contrato, señor Harding». Su voz era firme, inequívoca. «Pagué la deuda completa. La señora Thompson está libre de toda obligación». La multitud estalló en murmullos confusos. Bell sintió como si fuera a desmayarse. ¿Había escuchado correctamente? «Pero su señoría», protestó Harding. «El procedimiento legal establece que...» «El procedimiento legal», interrumpió Whitmore con una autoridad que no admitía réplica. «Establece que una deuda puede ser saldada mediante pago completo. Eso es exactamente lo que acabo de hacer». Levantó su bastón de manera casi ceremonial y golpeó el suelo 3 veces. «Por el poder que me confiere el territorio de Arizona, declaro que Isabella Thompson queda libre de toda deuda y obligación relacionada con el patrimonio de James Thompson». El martillo de Harding cayó una vez más, esta vez con menos entusiasmo. «Así queda registrado», murmuró. Bell se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El juez más severo y inflexible del territorio había pagado $800 simplemente para liberarla. No tenía sentido. Nada en la reputación del hombre sugería que fuera capaz de tal acto de... ¿generosidad? ¿Compasión? Whitmore se acercó más a ella, lo suficiente para que pudiera hablar en voz baja sin ser escuchado por los curiosos que aún permanecían en la plaza. «Señora Thompson», dijo, y por primera vez Bell detectó algo diferente en su tono. «Me gustaría hablar con usted en privado. ¿Podría acompañarme a mi oficina esta tarde?» Bell lo miró a los ojos, buscando algún indicio de sus intenciones. «¿Es una orden, su señoría?» «Es una invitación», respondió él, y por un momento fugaz, Bell creyó ver algo que podría haber sido una sonrisa asomando en las comisuras de su boca. «Pero le aseguro que es importante. Para ambos». Antes de que Bell pudiera responder, Whitmore se giró y comenzó a caminar hacia su caballo. La multitud se apartó respetuosamente a su paso, pero Bell pudo escuchar los murmullos y especulaciones que comenzaban a surgir. «¿Viste eso?», susurró una voz. $800 para liberarla. Debe estar loco. «O enamorado», añadió otra voz, provocando risas ahogadas. «El juez de hielo enamorado de la cantante de salón. Eso sí sería un espectáculo». Bell sintió sus mejillas enrojecer. Se envolvió en su chal y comenzó a caminar de regreso hacia el salón, consciente de todas las miradas que la seguían. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Por qué había hecho eso el juez Whitmore? ¿Qué querría hablar con ella? Y lo más importante, ¿qué significaba todo esto para su futuro? Mientras caminaba por la calle principal de Silver Creek, Bell no pudo evitar sentir que su vida acababa de cambiar de manera irreversible. El polvo seguía arremolinándose a sus pies, el sol continuaba castigando sin piedad, y los edificios permanecían igual de desgastados que siempre. Pero algo fundamental había cambiado en el aire mismo que respiraba. Por primera vez en meses, Isabella Thompson era verdaderamente libre. La pregunta era, ¿libre para qué? El eco del martillo del subastador aún resonaba en sus oídos cuando empujó las puertas batientes del Lucky Dollar, pero ahora tenía un sonido diferente. Ya no era el martillo que la condenaba a la servidumbre, sino el que había marcado el comienzo de algo nuevo e inesperado. Mientras se dirigía hacia su pequeña habitación en la parte trasera del salón,
Bell no podía saber que las palabras del juez Whitmore escondían secretos que cambiarían no solo su destino, sino la historia misma de Silver Creek. El hombre que había comprado su libertad llevaba consigo un pasado que estaba inexorablemente ligado al suyo, de maneras que ninguno de los dos podía imaginar aún. En su oficina, ubicada en el segundo piso del edificio del tribunal, Marcus Whitmore se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo la multitud se dispersaba gradualmente en la plaza. Sus dedos tambaleaban rítmicamente sobre el cristal, mientras su mente procesaba los eventos del día. Había esperado 5 largos años para este momento. 5 años desde que llegó a Silver Creek con un propósito que iba mucho más allá de impartir justicia territorial. Había esperado, había observado, había reunido información pacientemente. Y ahora, finalmente, los hilos del destino habían comenzado a tejerse de la manera que había previsto. Sacó de su escritorio una fotografía amarillenta y la miró por un momento. La imagen mostraba a una mujer joven de cabello castaño claro y ojos verdes brillantes, sosteniendo a una niña pequeña en sus brazos. En la parte posterior de la fotografía, escrita con tinta desvaída, se leía: Sara y Isabela, 1857. Whitmore guardó cuidadosamente la fotografía y cerró el cajón. Esta tarde tendría la conversación que había estado posponiendo durante 5 años. Una conversación que revelaría verdades que cambiarían la vida de Isabella Thompson para siempre. En el horizonte, las montañas púrpuras de Arizona parecían guardianes silenciosos de los secretos que pronto saldrían a la luz. El viento del desierto llevaba consigo el aroma de la artemisa y la promesa de tormentas por venir. La historia de Belle Thompson y Marcus Whitmore apenas había comenzado. La tarde caía sobre Silver Creek como una manta de terciopelo naranja, tiñendo los edificios de adobe y madera con tonos dorados que suavizaban las aristas ásperas del pueblo fronterizo. Belle Thompson se encontraba frente al espejo agrietado de su pequeña habitación, contemplando su reflejo con una mezcla de nerviosismo y determinación. Había cambiado su vestido azul marino por uno de color verde bosque, el único otro presentable que poseía, y había intentado domar su cabello rebelde en un moño respetable. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aplicaba un toque de rouge en las mejillas pálidas, no por vanidad, sino por necesidad de sentirse más segura de sí misma para el encuentro que la esperaba. Las palabras del juez Whitmore resonaban una y otra vez en su mente. Es importante, para ambos. ¿Qué podía ser tan importante como para que el hombre más poderoso del condado gastara $800 en su libertad? Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «¿Señora Thompson?» La voz áspera pertenecía a Miguel Hernández, el cantinero del Lucky Dollar, un hombre de mediana edad que había trabajado para su difunto esposo durante más de una década. «¿Hay alguien aquí para verla?» Belle respiró profundamente y abrió la puerta. Miguel la miraba con una expresión preocupada en sus ojos oscuros. Había sido testigo de la subasta desde la ventana del salón, y Belle podía ver que las preguntas lo consumían tanto como a ella. «¿Quién es Miguel?», preguntó, aunque sospechaba la respuesta. «Un muchacho del juez Whitmore. Dice que viene a escoltarla a la oficina». Miguel bajó la voz y se acercó más. «Señora Belle, ¿está segura de que debe ir? Ese hombre se dice que es justo, pero también despiadado. Y después de lo que pasó hoy». Belle puso una mano reconfortante en el brazo del cantinero. Miguel había sido más que un empleado. Había sido una presencia paternal en su vida desde que James comenzó a pasar más tiempo en las mesas de juego que atendiendo el negocio. «Tengo que ir, Miguel. Necesito saber por qué hizo lo que hizo». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se giró. «Si no regreso antes del anochecer». «Regresará», interrumpió Miguel con firmeza. «El juez Whitmore puede ser muchas cosas, pero no es un hombre que lastime a mujeres inocentes. Su reputación está construida sobre la justicia, no sobre la crueldad gratuita». Belle asintió, deseando poder compartir la confianza del cantinero. Salió del salón por la puerta trasera para evitar las miradas curiosas de los parroquianos de la tarde, que ya habían comenzado a llegar para beber y comentar los eventos extraordinarios del día. El muchacho que la esperaba no podía tener más de 16 años. Delgado y de cabello rubio pajizo,
Vestía ropas limpias pero sencillas y sostenía las riendas de una yegua castaña de aspecto dócil. «Señora Thompson, soy Timothy Walsh. El juez Whitmore me envió para acompañarla». Su voz todavía cambiaba ocasionalmente, revelando su juventud. «Gracias, Timothy». Belle montó la yegua con la gracia de una mujer acostumbrada a los caballos, aunque hacía meses que no montaba uno. Durante los días prósperos del salón, ella y James solían dar largos paseos por el desierto los domingos por la mañana. El trayecto hasta el edificio del tribunal tomó apenas 10 minutos, pero para Belle se sintió como una eternidad. Las calles de Silver Creek parecían más anchas y polvorientas de lo habitual, y cada persona con la que se cruzaban se detenía para observar la extraña procesión. La cantante de salón siendo escoltada por el recadero del juez más temido del territorio. El edificio del tribunal era una estructura imponente de 2 pisos, construida con piedra local y madera de pino traída desde las montañas. Sus ventanas altas y estrechas le daban un aspecto severo que se intensificaba con las sombras del atardecer. Belle había estado allí solo una vez antes, cuando James fue arrestado por una pelea en el salón rival, y recordaba la sensación de insignificancia que había experimentado en sus pasillos amplios y resonantes. Timothy la condujo hasta la puerta lateral del edificio, evitando la entrada principal donde solían congregarse los curiosos y los buscadores de justicia. Las escaleras crujían bajo sus pies mientras subían al segundo piso, donde se encontraba la oficina privada del juez. «El juez la está esperando», murmuró Timothy antes de golpear suavemente la puerta de madera oscura. «Adelante». Llegó la respuesta desde el interior. Belle entró y inmediatamente se sintió abrumada por la atmósfera de la habitación. La oficina de Marcus Whitmore era exactamente lo que había esperado. Formal, ordenada y ligeramente intimidante. Las paredes estaban cubiertas de libros de leyes encuadernados en cuero, y varios diplomas y certificados colgaban en marcos dorados. Un gran escritorio de roble dominaba el centro de la habitación, y detrás de él, el juez se levantó cortésmente de su silla. «Señora Thompson, gracias por venir». Whitmore rodeó el escritorio y le indicó una silla tapizada en terciopelo verde frente a una chimenea que crepitaba suavemente. «¿Le apetece algo de beber? ¿Té? ¿Café?» «Té estaría bien, gracias», respondió Belle, sorprendida por la cortesía inesperada. Se había preparado para una conversación más formal y distante. Whitmore se acercó a una mesa auxiliar donde ya tenía preparado un servicio de té de porcelana fina. Sus movimientos eran precisos y elegantes, revelando una educación refinada que contrastaba con la rudeza típica de la frontera. «Espero que no le parezca presumido», dijo mientras servía el té humeante, «pero tomé la libertad de investigar un poco sobre su situación después de la muerte de su esposo». Belle aceptó la taza con manos que ya no temblaban. La calidez de la porcelana y el aroma familiar del té de Earl Grey la tranquilizaron inexplicablemente. «¿Y qué descubrió, su señoría?» «Que usted no es originaria de Silver Creek. De hecho, llegó aquí hace 5 años procedente de...» Whitmore hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. «¿San Francisco?» Un escalofrío recorrió la espalda de Belle. Muy pocas personas en Silver Creek conocían su verdadero origen. James había insistido en que mantuviera su pasado en secreto, alegando que a la gente fronteriza no le agradaban los aires de ciudad grande. «¿Cómo pudo saber eso?», preguntó intentando mantener la compostura. «Las investigaciones forman parte de mi trabajo, señora Thompson, pero le aseguro que mis motivos para indagar en su pasado no son oficiales». Whitmore tomó asiento en la silla opuesta, creando un ambiente más íntimo y menos intimidante. «De hecho, son profundamente personales». Belle lo estudió cuidadosamente. A la luz dorada de la chimenea, las facciones severas del juez parecían suavizarse ligeramente. Pudo notar detalles que no había percibido antes. Las líneas finas alrededor de sus ojos que hablaban no solo de años de decisiones difíciles, sino también de sonrisas reprimidas. Sus manos, aunque fuertes y masculinas, mostraban una sensibilidad que no esperaba encontrar en un hombre de su reputación. «¿Personales?», repitió Belle. «Su señoría, me temo que no entiendo». Whitmore se levantó y caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón y sacó algo que Belle no pudo ver claramente desde su posición.
Cuando regresó, llevaba en sus manos una fotografía amarillenta que colocó cuidadosamente sobre la mesa entre ellos. Belle miró la imagen y sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. La fotografía mostraba a una mujer joven de cabello castaño claro y ojos verdes, sosteniendo a una niña pequeña. Pero no era solo cualquier mujer y cualquier niña. Belle reconoció inmediatamente tanto el rostro adulto como el infantil. «Dios mío», susurró, llevándose una mano al pecho. «Esa es su madre, Sarah Thompson. ¿Y usted?» Cuando tenía aproximadamente 3 años. La voz de Whitmore era suave pero firme. Esta fotografía fue tomada en San Francisco en 1857, poco antes de que su madre muriera, terminó Belle, sin poder apartar los ojos de la imagen. Murió de tuberculosis cuando yo tenía 4 años. Pero ¿cómo es posible que usted tenga esta fotografía? Whitmore regresó a su silla, pero esta vez se sentó en el borde, inclinándose ligeramente hacia adelante. Porque Sarah Thompson era mi hermana Isabella. Usted es mi sobrina. El silencio que siguió fue tan profundo que Belle pudo escuchar el crepitar de la leña en la chimenea y el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina de la oficina. La taza de té resbaló de sus manos temblorosas y se estrelló contra el suelo, creando un charco humeante sobre la alfombra persa. «Eso es imposible», murmuró Belle. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, comenzó a recordar fragmentos borrosos de su infancia, una voz masculina grave leyéndole cuentos, manos fuertes alzándola hacia el cielo, el aroma de tabaco de pipa y agua de colonia. «Mi tío Marcus desapareció cuando tenía 5 años», continuó Whitmore. «Después de que Sarah muriera, te enviaron al orfanato de las Hermanas de la Caridad. Yo estaba indispuesto en ese momento, luchando mis propios demonios después de perder a mi esposa y mi hijo en un accidente. Para cuando pude recuperarme y buscarte, ya te habían adoptado». Belle sentía como si estuviera viviendo un sueño extraño. Los recuerdos de su infancia, que siempre habían sido fragmentarios e inciertos, comenzaron a tomar una forma más clara. Recordó vagamente a un hombre alto y elegante que la visitaba ocasionalmente en la pequeña casa donde vivía con su madre. Un hombre que siempre llegaba con regalos y que hacía reír a su madre como nadie más lo lograba. «Los padres que me adoptaron», dijo lentamente, «me dijeron que no tenía familia viva. Era más fácil así», respondió Whitmore, y por primera vez Belle detectó una profunda tristeza en su voz. Un hombre soltero, luchando contra la bebida y la depresión, no era considerado un guardián apropiado para una niña pequeña. Las monjas creían que estarías mejor con una familia estable. ¿Y los Thompson que me adoptaron? Buena gente. William Thompson era carpintero, y su esposa Margaret era maestra de escuela. Te criaron bien, te dieron educación y amor. Yo los vigilé de lejos durante años, asegurándome de que tuvieras todo lo que necesitabas». Belle se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, necesitando espacio para procesar la información que acababa de recibir. La plaza de Silver Creek se extendía ante ella, ahora bañada por la luz púrpura del crepúsculo. Todo parecía irreal, como si estuviera observando la vida de otra persona. «Entonces usted sabía quién era yo cuando llegué a Silver Creek», dijo sin girarse. «¿Ha sabido durante 5 años que yo estaba aquí?» «Sí». La respuesta fue simple y directa. «¿Por qué no se acercó a mí? ¿Por qué permitió que me casara con James, que pasara por todas las dificultades económicas, que llegara hasta la humillación de hoy?» Whitmore se levantó y se acercó a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Porque usted parecía feliz, Isabella. Al principio, al menos. James era encantador cuando quería serlo, y el salón prosperaba. Usted cantaba, reía, parecía haber encontrado su lugar en el mundo. ¿Qué derecho tenía yo de interrumpir esa felicidad con revelaciones sobre un pasado que tal vez prefiriera mantener enterrado?» Belle se giró para enfrentarlo, y Whitmore pudo ver lágrimas brillando en sus ojos verdes. ¿Y cuando las cosas comenzaron a empeorar? Cuando James empezó a beber más, a jugar más, cuando comenzaron las peleas y las deudas. «Intervine cuando pude», respondió Whitmore. «¿Cree que era casualidad que James nunca fuera arrestado durante sus peores borracheras? ¿Que los acreedores más peligrosos siempre fueran persuadidos de esperar un poco más antes de tomar medidas drásticas?
He estado protegiéndola desde las sombras durante años, Isabela, esperando el momento adecuado para revelar la verdad. ¿Y la subasta de hoy era ese momento adecuado? La voz de Belle tenía un tono de acusación. La subasta de hoy era la única manera legal que tenía de liberarla completamente de las deudas de James, sin levantar sospechas sobre nuestra conexión familiar. Whitmore regresó a su escritorio y sacó varios documentos. Estos son los papeles de las deudas de su esposo. Todos han sido pagados y cancelados. También tengo aquí los documentos de propiedad del Lucky Dollar. Legalmente, ahora le pertenece a usted. Belle lo miró con incredulidad. ¿El salón es mío? Completamente suyo. Sin deudas, sin hipotecas, sin obligaciones. También he preparado una cuenta bancaria a su nombre con fondos suficientes para que pueda renovar el establecimiento. O si prefiere, venderlo y comenzar una nueva vida donde desee. La magnitud de lo que Whitmore había hecho comenzó a impactar a Belle. No solo había pagado sus deudas y le había devuelto su libertad, sino que le había proporcionado los medios para ser completamente independiente. Era más generosidad de la que había conocido en toda su vida. ¿Por qué?, preguntó con voz apenas audible. Después de todos estos años, después de todo lo que he pasado, ¿por qué ahora? Whitmore caminó hacia la ventana y miró hacia el cielo que se oscurecía rápidamente. Porque he aprendido que el tiempo perdido es lo más precioso que existe. Isabela, perdí 5 años con mi esposa porque estaba demasiado ocupado construyendo mi carrera. Perdí 2 años con mi hijo porque creía que habría tiempo suficiente para enseñarle a pescar y a montar a caballo. Y cuando los perdí a ambos en ese accidente de carreta, juré que nunca volvería a desperdiciar tiempo con las personas que amaba. Se giró para enfrentarla, y Belle vio una vulnerabilidad en sus ojos que no había percibido antes. Usted es la única familia que me queda, Isabela. La única conexión que tengo con Sara, con los días felices antes de que la tragedia se llevara a todos los que amaba. He esperado 5 años para encontrar el valor de decirle la verdad. Y hoy, viendo cómo la trataban esos hombres, supe que no podía esperar ni un día más. Belle sintió que las lágrimas comenzaban a fluir libremente por sus mejillas. Toda la humillación, la desesperación y el miedo del día se mezclaban ahora con una alegría inesperada y abrumadora. No estaba sola en el mundo. Tenía familia. Tenía a alguien que se preocupaba por ella lo suficiente como para protegerla durante años, sin pedir nada a cambio. Tío Marcus, susurró, y la palabra se sintió extraña pero maravillosa en sus labios. Belle, respondió él, usando el diminutivo que había escuchado de niña. Mi querida Belle. Sin pensarlo, Belle corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Whitmore se tensó momentáneamente, claramente no acostumbrado a las demostraciones físicas de afecto, pero luego la rodeó con sus brazos y la sostuvo mientras ella lloraba contra su pecho. Lo siento mucho, murmuró contra su chaqueta. Siento todo lo que has tenido que pasar, todo lo que tuviste que ver sin poder intervenir directamente. No tienes nada que lamentar, respondió él, su voz más suave de lo que Belle lo había escuchado jamás. Eres más fuerte de lo que Sara jamás fue, más resistente de lo que yo esperaba. Has sobrevivido a cosas que habrían destruido a personas menos valientes. Se quedaron así durante varios minutos, tío y sobrina reunidos después de décadas de separación. Afuera, Silver Creek se preparaba para otra noche en el desierto, pero dentro de la oficina del juez, 2 vidas solitarias habían encontrado finalmente el camino de regreso una hacia la otra. Cuando Belle finalmente se separó de él, tenía los ojos rojos pero brillantes. ¿Qué sucede ahora?, preguntó. ¿Cómo seguimos adelante? Marcus sonrió, y Belle se dio cuenta de que era la primera sonrisa genuina que había visto en su rostro. Transformaba completamente su apariencia, revelando al hombre cálido y cariñoso que había enterrado bajo años de dolor y responsabilidad oficial. Ahora, dijo, comenzamos a conocernos de nuevo, sin secretos, sin distancia forzada. Quiero escuchar todo sobre tu vida, tus sueños, tus planes. Y quiero que conozcas las historias de tu madre que he guardado todos estos años. Bella sintió, sintiendo por primera vez en años que el futuro contenía posibilidades ilimitadas. ¿Puedo hacerte una pregunta? Cualquier cosa.
¿Por qué elegiste convertirte en juez? ¿Por qué la ley? Marcus consideró la pregunta cuidadosamente. Después de perder a mi familia, necesitaba algo que le diera orden y significado a mi vida. La ley, con todas sus complejidades e imperfecciones, representa la aspiración humana hacia la justicia y la equidad. Me proporcionó un propósito cuando no tenía ninguno. ¿Y ahora?, preguntó Bell. ¿Qué te proporciona propósito ahora? Marcus la miró con ojos llenos de una calidez que Bell recordaba vagamente de su infancia más temprana. Ahora tengo familia de nuevo. Tengo a alguien por quien vale la pena construir un futuro mejor. Afuera, las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado de Arizona. En las calles de Silver Creek, las lámparas de aceite se encendían una por una, creando pequeños círculos de luz dorada en la oscuridad creciente. Y en la oficina del juez territorial, 2 personas que habían estado perdidas durante demasiado tiempo, finalmente habían encontrado el camino de vuelta a casa. Pero ni Bell ni Marcus podían saber que su reunión había sido observada desde las sombras, o que las revelaciones de esa noche desencadenarían una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su relación recién redescubierta, sino también las leyes mismas que Marcus había jurado defender. En el Lucky Dollar, Miguel Hernández servía whisky a los parroquianos nocturnos y se preguntaba cuándo regresaría su patrona. Y en las afueras del pueblo, un jinete solitario observaba las luces de Silver Creek con ojos llenos de una ira que había estado ardiendo durante 5 largos años. La verdad había sido finalmente revelada, pero como suele suceder con los secretos enterrados durante demasiado tiempo, su revelación era solo el comienzo de una historia mucho más compleja y peligrosa. El amanecer llegó a Silver Creek con los colores característicos del desierto de Arizona. Un lienzo de rojos profundos y naranjas vibrantes que se extendía por el horizonte, prometiendo otro día de calor implacable. Bell Thompson despertó en su pequeña habitación del Lucky Dollar, sintiéndose como si hubiera vivido una vida completamente diferente el día anterior. Los eventos de la tarde con Marcus, su tío Marcus, se corrigió mentalmente, habían transformado no solo su presente, sino también su comprensión del pasado. Se levantó lentamente de la cama estrecha y se acercó a la ventana que daba al callejón trasero del salón. Las revelaciones de la noche anterior habían sido demasiado abrumadoras para procesarlas completamente. Pero una cosa estaba clara. Por primera vez en años, tenía opciones reales sobre su futuro. El Lucky Dollar era suyo, tenía fondos en el banco, y lo más importante, tenía familia. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Señora Bell? La voz de Miguel llegó acompañada de un tono de preocupación inusual. Necesita ver algo. Bell se envolvió en su bata y abrió la puerta. Miguel sostenía en sus manos un sobre de papel caro, sellado con cera roja. Su expresión grave indicaba que las noticias no eran buenas. ¿Qué es eso, Miguel? Llegó esta mañana temprano. Un hombre a caballo lo dejó con el chico de los recados. Dice que es para usted muy urgente. Miguel le entregó el sobre con manos que temblaban ligeramente. No me gusta la pinta de esto, señora Bell. Bell tomó el sobre y examinó el sello. No reconocía el símbolo grabado en la cera, una serpiente enroscada alrededor de una rosa. La caligrafía de su nombre en el frente era elegante, pero tenía algo siniestro que la inquietó. ¿Viste al hombre que lo trajo? Solo por un momento. Vestido de negro, caballo negro, cara tapada con un pañuelo, pero había algo familiar en él. Miguel frunció el ceño, claramente molesto por no poder identificar al mensajero. Sea como sea, llegó y se fue como un fantasma. Bell abrió cuidadosamente el sobre y desplegó la carta que contenía. La escritura era la misma que había visto en el frente, pulcra pero con una intensidad perturbadora. Querida Isabela, qué conmovedor fue observar tu emotivo reencuentro con el honorable juez Whitmore anoche. Después de tantos años buscando a la hermosa hija de Sarah Thompson, al fin hemos encontrado exactamente lo que necesitábamos. Tu nueva posición como sobrina del juez más poderoso del territorio te convierte en una pieza muy valiosa en nuestro juego. Esperamos tu cooperación en un asunto de suma importancia, o las consecuencias podrían ser desafortunadas, tanto para ti como para tu querido tío. Encontrarás instrucciones específicas en el viejo molino abandonado a 3 millas al este del pueblo.
Ven sola, antes del mediodía, si valoras la seguridad de aquellos que amas. Un admirador que conoce todos tus secretos, PD. Dale mis saludos a Miguel. Aún recuerdo lo valiente que fue cuando defendió a tu madre hace tantos años en San Francisco. Belle sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Quién podría conocer detalles tan específicos sobre su familia y su pasado? Y la referencia a Miguel la dejó completamente desconcertada. Miró al cantinero, quien había palidecido visiblemente al ver su expresión. «Miguel», dijo lentamente, «¿conociste a mi madre en San Francisco?» El hombre mayor evitó su mirada y comenzó a juguetear nerviosamente con el delantal que llevaba atado a la cintura. «Señora Bell, hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas». «No». La voz de Bell fue firme y decidida. «Ayer descubrí que el juez Whitmore es mi tío, que toda mi vida ha estado construida sobre secretos y mentiras a medias. No permitiré que haya más secretos. Dime la verdad, Miguel. ¿Cómo conociste a mi madre?» Miguel suspiró profundamente y se sentó pesadamente en la silla cerca de la ventana. De repente parecía mucho mayor de sus 60 años. Su madre, Sara, trabajaba en un salón en San Francisco llamado La Rosa Dorada. Era cantante, como usted, pero también... Bueno, los tiempos eran difíciles después de que su padre muriera en las minas de oro. Miguel se detuvo, claramente luchando con los recuerdos. Yo era joven entonces. Trabajaba como guardaespaldas para el dueño del establecimiento. ¿Un guardaespaldas? Bell se sentó en el borde de la cama, absorbiendo esta nueva información sobre su pasado. Los saloons de San Francisco en esos días eran lugares peligrosos, señora Bell. Había mucho dinero, muchos hombres desesperados y... Bueno, las mujeres necesitaban protección. Miguel levantó la vista hacia ella. Su madre era especial. Era hermosa, talentosa, pero también tenía una fortaleza interior que la mayoría de las mujeres en esa situación no poseían. Se negaba a hacer ciertas cosas que otros esperaban de las cantantes de salón. Bell comenzó a comprender la implicación de las palabras de Miguel. Su madre había trabajado en el tipo de establecimiento donde las cantantes a menudo proporcionaban más que solo entretenimiento musical. ¿Y tú la protegiste? Intenté hacerlo, pero había un hombre, un cliente importante, rico y poderoso, que se obsesionó con ella. Cuando Sara se negó a sus avances, él se volvió peligroso. Miguel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el desierto como si pudiera ver el pasado en el horizonte. Una noche intentó forzarla. Yo intervine, hubo una pelea y él terminó gravemente herido. ¿Lo mataste?, preguntó Bell, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. En defensa propia y en defensa de su madre, sí. Miguel se giró para enfrentarla. Pero ese hombre tenía conexiones poderosas, amigos influyentes. Tuvimos que huir de San Francisco esa misma noche. Su madre, usted que era apenas una bebé, y yo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Bell. Por eso viniste con nosotros cuando James abrió el Lucky Dollar. No eras solo un empleado buscando trabajo. Habías estado cuidándome toda mi vida. Su madre me hizo prometerle, antes de morir, que la protegería siempre. Cuando se casó con James y él decidió mudarse a Arizona, yo lo seguí. Y cuando James murió, Miguel se encogió de hombros. Seguí cumpliendo mi promesa. Bell volvió a mirar la carta amenazante. La persona que escribió esto conoce toda la historia. Sabe sobre ti, sobre mi madre, sobre lo que pasó en San Francisco. Eso es lo que me preocupa, admitió Miguel. Muy pocas personas conocían todos los detalles, y la mayoría de ellas están muertas. Un escalofrío recorrió la espalda de Bell. ¿Crees que podría ser alguien conectado con el hombre que mataste? Antes de que Miguel pudiera responder, se escuchó el sonido de cascos de caballos acercándose rápidamente al salón. Bell corrió hacia la ventana y vio a Timothy Walsh, el joven recadero del juez Whitmore, desmontando apresuradamente de su caballo. «Señora Thompson», gritó Timothy. «El juez necesita verla inmediatamente. Es urgente». Bell y Miguel intercambiaron miradas preocupadas. ¿Habría recibido Marcus una carta similar? ¿O había sucedido algo más? «Dile que estaré allí en 10 minutos», gritó Bell por la ventana. Se giró hacia Miguel. «Quédate aquí,
Y mantén los ojos abiertos. Si alguien pregunta por mí, no has visto nada fuera de lo normal. Señora Bell, Miguel la detuvo mientras se dirigía hacia su armario. Sea quien sea la persona que escribió esa carta, no vaya sola al molino. Es demasiado peligroso. Aún no he decidido si iré o no, respondió Bell, aunque ambos sabían que no tenía realmente opción. Si alguien amenazaba a Marcus, ella no podía permitir que se lastimara por su culpa. 15 minutos después, Bell cabalgaba por la calle principal de Silver Creek hacia el edificio del tribunal. El pueblo estaba despertando lentamente. Las mujeres barrían los porches de sus casas, los comerciantes abrían sus tiendas, y los niños corrían por las calles polvorientas persiguiendo perros callejeros. Todo parecía normal y pacífico, pero Bell no podía deshacerse de la sensación de que ojos ocultos la observaban desde las sombras. Encontró a Marcus en su oficina, pero la escena era muy diferente a la de la noche anterior. El hombre que había mostrado tanta calidez y vulnerabilidad, ahora estaba de pie detrás de su escritorio con una postura rígida y militar. Su rostro había recuperado la máscara de severidad que usualmente presentaba al mundo. «Isabela», dijo cuando ella entró, «me alegra que hayas venido tan rápido». «¿Qué ha pasado?», preguntó Bell, notando inmediatamente la tensión en su voz. Marcus levantó una carta similar a la que ella había recibido. «¿Recibiste algo parecido a esto?». Bell asintió y le mostró su propia carta amenazante. Marcus la leyó rápidamente, y Bell pudo ver cómo su mandíbula se tensaba con cada línea. «Quien escribió esto sabe demasiado», murmuró Marcus. «Detalles sobre nuestra familia que muy pocas personas conocían. Marcus, hay algo más que necesitas saber». Bell le contó rápidamente sobre la revelación de Miguel y su conexión con su madre en San Francisco. Mientras hablaba, vio cómo los ojos de Marcus se oscurecían con una combinación de ira y preocupación. «Miguel Hernández», dijo pensativamente. «Sara me escribió sobre él una vez. Dijo que había un hombre bueno que la protegía, pero nunca me dio detalles específicos. La pregunta es, ¿quién más conocía la historia completa? ¿Y qué quieren de nosotros?». Marcus se acercó a la ventana y miró hacia las montañas distantes. «Mi carta es más específica que la tuya. El autor afirma tener evidencia que podría destruir mi carrera como juez y enviarte a la prisión como cómplice en un asesinato». «¿Asesinato?». Bell sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Aparentemente, el hombre que Miguel mató en San Francisco era Cornelius Blackwood, hijo de un senador de California. Su muerte fue encubierta como un accidente, pero si alguien tuviera evidencia de lo contrario, Marcus se giró hacia ella. Podríamos estar en serios problemas legales. Bell se sentó pesadamente en la silla frente al escritorio. «¿Qué quieren a cambio de su silencio?». «Eso se revelará en el molino abandonado según mi carta. Pero Isabela bajo ninguna circunstancia debes ir sola a esa reunión. Pero la carta específicamente dice que debo ir sola, o las consecuencias serán peores. Entonces iré yo en tu lugar». «No». La respuesta de Bell fue inmediata y categórica. «Si estas personas conocen tanto sobre nuestro pasado, sabrán exactamente quién eres tú. Y si están amenazando con destruir tu carrera, eres exactamente la persona que no debería estar allí». Marcus caminó hacia ella y tomó sus manos entre las suyas. «Isabela, acabamos de reencontrarnos después de más de 20 años. No voy a permitir que corras peligros innecesarios. Y yo no voy a permitir que mi pasado destruya tu futuro», replicó Bell. «Has trabajado demasiado duro para llegar donde estás. El territorio necesita hombres como tú, hombres que crean verdaderamente en la justicia. La justicia no significa nada si no puedo proteger a mi propia familia». Bell se levantó y caminó hacia la ventana. El sol matutino había escalado más alto, y calculó que le quedaban menos de 2 horas antes de que llegara el mediodía. «Hay una tercera opción», dijo lentamente. «Te escucho. Voy al molino como piden, pero con respaldo. Miguel conoce el terreno alrededor de Silver Creek mejor que nadie. Si pudiera posicionarse donde pudiera intervenir si las cosas se ponen feas». «Es demasiado arriesgado», protestó Marcus. «No conocemos con cuántas personas estamos tratando o qué tan peligrosas podrían ser». Bell se giró para enfrentarlo. «Marcus,
Toda mi vida adulta he estado tomando decisiones basadas en el miedo. Me casé con James porque tenía miedo de quedarme sola. Permanecí en un matrimonio infeliz porque tenía miedo del cambio. Ayer, cuando estaba parada en esa subasta, me prometí a mí misma que nunca más permitiría que el miedo controlara mi vida. Marcus la estudió cuidadosamente. En los ojos verdes de Belle, vio la misma determinación que había admirado en su hermana Sarah todos esos años atrás. Era la fuerza de carácter que había permitido a Sarah sobrevivir en los saloons de San Francisco, y la misma fortaleza que había ayudado a Belle a soportar 5 años de matrimonio difícil. Si insistes en hacer esto, dijo finalmente, entonces haremos todo lo posible para asegurar tu seguridad. Pero Belle la usó el diminutivo cariñoso por primera vez desde que habían comenzado la conversación seria. Si algo te sucediera, nunca me perdonaría. Y si algo te sucediera a ti por mi culpa, yo tampoco podría perdonármelo. Belle se acercó a él y puso una mano en su brazo. Somos familia, Marcus. Eso significa que nos cuidamos mutuamente, pero también significa que confiamos el uno en el otro para tomar decisiones difíciles. Marcus asintió lentamente. Muy bien, pero vamos a planificar esto cuidadosamente. Miguel no es la única persona en la que podemos confiar. Durante la siguiente hora, Marcus y Belle desarrollaron un plan detallado. Miguel se posicionaría en las rocas que rodeaban el molino abandonado, armado con un rifle de largo alcance. Timothy Walsh llevaría mensajes entre los diferentes puntos de comunicación, y Marcus estaría ubicado en una posición desde donde pudiera llegar rápidamente al molino si fuera necesario, pero lo suficientemente lejos como para no ser detectado por los chantajistas. Mientras finalizaban los detalles, Belle no podía deshacerse de la sensación de que se estaba acercando a un punto de inflexión en su vida. Las decisiones que tomara en las próximas horas determinarían no solo su futuro, sino también el de Marcus, y posiblemente el de todas las personas inocentes que podrían verse afectadas si los secretos del pasado salían a la luz. A las 11 de la mañana, Belle montó su caballo y se dirigió hacia el este, hacia el molino abandonado donde esperaba encontrar respuestas a preguntas que había estado evitando durante demasiado tiempo. Detrás de ella, Silver Creek continuaba con su rutina diaria, ajeno al drama que se estaba desarrollando en sus afueras. En las rocas cercanas al molino, Miguel ajustaba la mira de su rifle y murmuraba una oración silenciosa. En su oficina, Marcus revisaba sus armas y se preparaba para el peor escenario posible. Y en algún lugar entre las sombras del desierto, ojos desconocidos observaban cada movimiento, esperando el momento perfecto para revelar verdades que habían permanecido ocultas durante más de 2 décadas. El molino abandonado se alzaba contra el cielo azul como un esqueleto blanqueado, sus aspas rotas moviéndose lentamente con la brisa del desierto. Belle se acercó con cautela, consciente de que cada paso la llevaba más cerca de un encuentro que podría cambiar todo una vez más. No sabía que entre las ruinas del molino la esperaba alguien cuya conexión con su pasado era aún más profunda y peligrosa de lo que había imaginado. Alguien que había estado planeando este momento durante más de 20 años, esperando pacientemente la oportunidad perfecta para cobrar una deuda que creía que se le debía. La verdad, como siempre, sería más compleja y dolorosa de lo que Belle podría haber anticipado. El molino abandonado se alzaba ante Belle como un centinela fantasmal en medio del paisaje desolado de Arizona. Las aspas rotas giraban lentamente con el viento del desierto, creando un sonido quejumbroso que se mezclaba con el silbido constante de la brisa entre las rocas. Belle desmontó de su caballo a unos 50 metros de distancia y lo ató a un cactus saguaro que se alzaba como una catedral espinosa contra el cielo azul inmaculado. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el chal alrededor de sus hombros, no por el frío. El sol del mediodía era implacable, sino por los nervios que la consumían. Sabía que Miguel estaba posicionado en algún lugar entre las rocas que rodeaban el molino, y que Marcus esperaba a menos de 1 milla de distancia, listo para intervenir si fuera necesario. Pero en ese momento, caminando sola hacia las ruinas de piedra y madera desgastada, Belle se sintió más vulnerable de lo que había estado en toda su vida. Puntual como siempre, querida Isabela,
La voz llegó desde el interior del molino, resonando entre las paredes de piedra con un eco fantasmal. Era una voz masculina, cultivada y refinada, con un ligero acento que Bell no pudo identificar inmediatamente. Pero había algo en el tono, algo familiar que hizo que se le erizara la piel del cuello. «¿Quién eres?», gritó Bell, deteniéndose a unos 20 pasos de la entrada del molino. «¿Qué quieres de mí?». Una figura emergió lentamente de las sombras del interior. Era un hombre de mediana edad, alto y elegantemente vestido con un traje negro que parecía completamente fuera de lugar en el desierto de Arizona. Su cabello gris plata estaba perfectamente peinado hacia atrás, y llevaba un bastón con empuñadura de plata que brillaba bajo el sol intenso. Pero fueron sus ojos lo que más impactó a Bell. Eran de un azul hielo, fríos y calculadores, y la miraban con una intensidad que la hizo retroceder instintivamente. «Mi querida Isabela», dijo el hombre, sonriendo con una expresión que no llegaba a sus ojos. «Has crecido hasta convertirte en una mujer verdaderamente hermosa. Sara estaría orgullosa si hubiera vivido para verte». El corazón de Bell se aceleró al escuchar la referencia a su madre. «¿Conociste a mi madre?». «¿Conocerla?». El hombre soltó una risa que sonó como cristales rotos. «Querida mía, yo amé a tu madre con cada fibra de mi ser. Le ofrecí todo lo que un hombre puede ofrecer: riqueza, posición social, una vida de lujo en San Francisco. Y ella me rechazó por un minero borracho y violento». Bell sintió como si una pieza crucial del rompecabezas finalmente hubiera encajado en su lugar. «Tú eres Cornelius Blackwood. Se supone que estás muerto. Los reportes de mi muerte fueron exagerados», respondió Blackwood, acercándose lentamente. «Miguel Hernández ciertamente lo intentó. Me dejó con una cicatriz que va desde la sien hasta la mandíbula, y con una lesión en la columna que me ha causado dolor constante durante más de 20 años. Pero sobreviví, querida Isabela. Sobreviví y he esperado pacientemente el momento perfecto para cobrar lo que se me debe». «¿Qué se te debe?», preguntó Bell, aunque parte de ella ya temía la respuesta. «Tu madre me humilló públicamente. Me rechazó delante de toda la alta sociedad de San Francisco. Ese maldito mexicano casi me mata cuando vine a reclamar lo que era mío por derecho». Blackwood se detuvo a pocos metros de Bell, lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver las líneas de odio grabadas profundamente en su rostro. «He gastado una fortuna rastreándolos, siguiendo cada pista, esperando el momento adecuado para venganza. Mi madre no te debía nada», replicó Bell con más valor del que sentía. «Una mujer tiene derecho a rechazar los avances no deseados». «¿No deseados?». Blackwood soltó otra risa cruel. «Isabela, tu madre trabajaba en un salón. Las mujeres como ella no tienen el lujo de ser selectivas con sus admiradores. Yo le ofrecí convertirla en una dama respetable, y ella eligió mantener su profesión con hombres de menor valor. No hables de mi madre de esa manera». La voz de Bell se volvió dura como el acero. «Era una mujer buena que hizo lo que tuvo que hacer para sobrevivir. Como tú, supongo». Blackwood miró hacia el molino donde habían atado su caballo. «Una cantante de salón casada con un jugador borracho. Los genes se mantienen fieles, ¿no es así?». Bell sintió una furia ardiente elevándose en su pecho, pero se forzó a mantener la calma. Necesitaba saber exactamente qué quería este hombre antes de que la situación escalara más. «¿Qué quieres exactamente, Blackwood?». «Tu carta mencionaba cooperación». «¿Cooperación en qué?». «Ah, sí, vamos al grano». Blackwood sonrió y se apoyó en su bastón. «Como mencioné, he gastado una considerable fortuna durante las últimas 2 décadas rastreando a los responsables de mi infortunio. Pero recientemente mi situación financiera se ha vuelto, digamos, tensa. Resulta que mantener una red de informantes y investigadores privados es costoso. ¿Quieres dinero? ¿Eso es todo?». «En parte sí, pero no cualquier dinero, querida Isabela. Quiero el dinero del honorable juez Whitmore. Tu querido tío ha acumulado una fortuna considerable durante su carrera, y creo que sería apropiado que contribuyera a compensar los daños que su familia me causó». Bell comenzó a comprender la magnitud del plan de Blackwood. «Me quieres como cebo para llegar a Marcus. Qué perceptiva eres, exactamente como Sara».
Blackwood comenzó a caminar lentamente alrededor de Bell, como un depredador evaluando a su presa. Verás, atacar directamente al juez Whitmore sería complicado. Es un hombre poderoso con muchos recursos. Pero chantajear a su querida sobrina recién descubierta, eso es mucho más manejable. ¿Y si me niego? Oh, pero no creo que lo hagas. Blackwood se detuvo frente a ella y sacó un sobre de su chaqueta. Porque tengo algo que creo que te interesará mucho. Bell tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro encontró una fotografía que la dejó sin aliento. Era una imagen de su madre, pero no como la recordaba o como la había visto en la fotografía de Marcus. Esta imagen mostraba a Sarah Thompson en lo que parecía ser una celda de prisión, demacrada, con los ojos llenos de desesperación. ¿Dónde conseguiste esto?, susurró Bell. Tu madre no murió de tuberculosis, querida Isabela. Murió en la prisión de mujeres de San Francisco, donde había estado cumpliendo una condena por el asesinato de Cornelius Blackwood. La sonrisa de Blackwood se volvió aún más cruel. Por supuesto, yo estaba muy vivo en ese momento. Pero los testimonios perjuros son fáciles de obtener cuando tienes el dinero y las conexiones adecuadas. Bell sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Eso es imposible. Marcus me dijo que murió de tuberculosis. Marcus Whitmore te dijo lo que él creía que era verdad. Sarah murió en prisión, pero las autoridades reportaron su muerte como causada por tuberculosis para evitar un escándalo. Después de todo, qué bien habría hecho que una niña pequeña supiera que su madre murió como una criminal convicta. Las lágrimas comenzaron a fluir por las mejillas de Bell. Todo lo que había creído sobre la muerte de su madre, todas las historias que Marcus había compartido sobre su hermana, habían sido construidas sobre una mentira. Pero ahora, continuó Blackwood, tengo documentos que prueban la inocencia de tu madre. Evidencia que podría limpiar póstumamente su nombre y restaurar su reputación. Todo lo que necesitas hacer es persuadir a tu tío de que me proporcione la suma de $100,000. ¿$100,000? Belle lo miró con incredulidad. Esa es una fortuna inmensa. Es el precio de la verdad, querida Isabela, y el precio de mantener en secreto ciertos detalles sobre las actividades de Miguel Hernández. Blackwood se acercó más. Porque verás, tengo testigos que pueden colocar a Miguel en la escena de varios otros incidentes durante los años que siguieron a nuestro enfrentamiento en San Francisco. Bell comprendió que estaba atrapada en una red de chantaje que había estado tejiéndose durante más de 20 años. Blackwood no solo amenazaba con destruir la reputación de su familia, sino que también ponía en peligro la vida de Miguel y la carrera de Marcus. ¿Y si conseguimos el dinero? ¿Cómo sabemos que mantendrás tu palabra? Porque, querida mía, una vez que tenga los fondos suficientes, desapareceré de sus vidas para siempre. Tengo intención de retirarme cómodamente en Europa, donde el clima es más agradable para mi condición. Blackwood golpeó suavemente el suelo con su bastón. Pero si se niegan a cooperar, me aseguraré de que tanto Miguel como el juez Whitmore enfrenten consecuencias legales que arruinarán sus vidas. Bell miró hacia las rocas donde sabía que Miguel estaba escondido. Podía sentir su presencia. Podía imaginarlo con el rifle apuntando hacia Blackwood, esperando la señal para intervenir. Pero también sabía que disparar al hombre no resolvería nada. Los documentos que Blackwood reclamaba tener podrían estar en cualquier lugar, y su muerte solo complicaría más la situación. Necesito tiempo para hablar con Marcus, dijo finalmente. Por supuesto. Pero no demasiado tiempo. Blackwood sacó un reloj de bolsillo dorado y lo consultó. Tienes hasta mañana al mediodía. Si no recibes una respuesta satisfactoria para entonces, comenzaré a distribuir copias de ciertos documentos a periódicos selectos y funcionarios gubernamentales. ¿Cómo te contactaremos con nuestra respuesta? O yo me pondré en contacto contigo. He estado observando Silver Creek durante semanas, Isabela. Conozco todos los movimientos del pueblo, todas las rutinas. Cuando esté listo para recibir tu respuesta, lo sabrás. Blackwood comenzó a alejarse hacia las sombras del molino, pero se detuvo y se giró una vez más hacia Bell. Una cosa más, querida. No cometas el error de subestimarme como lo hizo tu madre. He sobrevivido durante más de 20 años con un solo propósito: obtener justicia para los agravios que me fueron hechos.
No permitiré que nada ni nadie interfiera con eso ahora. Con esas palabras, Blackwood desapareció en las sombras del molino. Bell escuchó el sonido de cascos de caballos alejándose, pero desde su posición no podía ver en qué dirección había huido. Se quedó inmóvil durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. La fotografía de su madre aún estaba en sus manos temblorosas, una evidencia tangible de que todo lo que había creído sobre su pasado había sido una construcción cuidadosa para protegerla de verdades más dolorosas. «Señora Bell», la voz de Miguel la sobresaltó. El hombre mayor había bajado de su posición en las rocas y se acercaba con cautela, el rifle aún en sus manos. «Miguel», susurró Bell, «¿escuchaste todo?» «Suficiente». La expresión de Miguel era sombría. Ese hombre ha estado planeando esto durante mucho tiempo. Y tiene razón sobre una cosa. Tiene evidencia que podría destruir nuestras vidas. ¿Es cierto lo que dijo sobre mi madre? ¿Murió realmente en prisión? Miguel suspiró profundamente y bajó el rifle. Sí, señora Bell, es cierto. Sara fue arrestada 3 días después del incidente con Blackwood. Yo había huido de la ciudad, pensando que Blackwood había muerto. Cuando regresé para buscarlas a usted y a su madre ya era demasiado tarde. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? ¿Qué propósito habría servido? Su madre murió defendiendo su honor y protegiéndola a usted. ¿Era necesario que una niña pequeña cargara con el peso de esa tragedia? Bell miró hacia el horizonte donde las montañas púrpuras de Arizona se alzaban como guardianes antiguos. Pero ahora la verdad ha salido a la superficie de todos modos. Y Blackwood la está usando como un arma. Entonces tendremos que encontrar una manera de desarmar esa arma, dijo una voz familiar detrás de ellos. Bell se giró para ver a Marcus acercándose a caballo, su rostro una máscara de determinación fría. Marcus, pensé que habías acordado esperar. Cuando vi a Blackwood alejándose del molino, supe que la reunión había terminado. Marcus desmontó y se acercó a ella. ¿Qué quiere exactamente? Bell le entregó la fotografía de su madre y le relató toda la conversación con Blackwood. Mientras hablaba, pudo ver cómo la ira se acumulaba en los ojos de Marcus. $100,000, murmuró cuando Bell terminó. Es prácticamente toda mi fortuna. Marcus, no puedes darle ese dinero. Es chantaje puro y simple. Pero si no lo hago, él arruinará las vidas de todas las personas que me importan. Marcus miró la fotografía de Sara con una expresión de dolor profundo. Incluida la memoria de tu madre. Hay otra opción, dijo Miguel en voz baja. Ambos se giraron hacia él. El cantinero tenía una expresión que Bell nunca había visto antes. Fría, calculadora y peligrosa. Blackwood ha cometido un error al rebelarse. Durante todos estos años ha permanecido en las sombras, manipulando eventos desde lejos. Pero ahora sabemos quién es y dónde está. Y un hombre muerto no puede hacer chantaje. Miguel, protestó Bell, no podemos simplemente asesinarlo. Eso nos convertiría en lo que él dice que somos. Su madre está muerta por culpa de ese hombre, replicó Miguel con una intensidad feroz. Usted ha sufrido durante años sin conocer la verdad por culpa de él, y ahora amenaza con destruir al juez Whitmore, el hombre más honorable que he conocido. ¿Cuánto daño más debemos permitir que cause? Marcus se acercó a Miguel y puso una mano en su hombro. Entiendo tu ira, Miguel, la comparto. Pero Bell tiene razón. Si lo matamos nos convertimos en asesinos. Y peor aún, no sabemos dónde tiene guardados los documentos que amenaza con usar contra nosotros. Entonces, ¿qué propones? Preguntó Bell. Marcus miró hacia el molino abandonado, sus ojos brillando con una idea que estaba tomando forma. Blackwood quiere jugar un juego de chantaje. Muy bien. Pero tal vez sea hora de que aprenda que no es el único que puede manipular la verdad. ¿Qué tienes en mente? Blackwood ha construido su plan asumiendo que somos víctimas indefensas de sus amenazas. Pero, ¿qué pasaría si resultara que nosotros también tenemos información damaging sobre él? ¿Qué pasaría si pudiéramos demostrar que fingió su propia muerte para evitar consecuencias legales? Bell comenzó a entender la dirección del pensamiento de Marcus. Si está oficialmente muerto, entonces técnicamente es un fugitivo. Y si ha estado viviendo bajo una identidad falsa durante más de 20 años, exactamente. El chantaje funciona en ambas direcciones.
Marcus se giró hacia Miguel. Lo siento, necesito que uses tus contactos para obtener información sobre lo que Blackwood ha estado haciendo durante las últimas 2 décadas. ¿Dónde ha estado viviendo? ¿Bajo qué nombre? ¿Cómo ha estado financiando su búsqueda de venganza? Puedo hacerlo, respondió Miguel. Tengo amigos en San Francisco que pueden hacer preguntas discretas. Y yo, continuó Marcus, usaré mis recursos legales para investigar el caso original contra Sarah. Si Blackwood falsificó evidencia para condenar a una mujer inocente, eso es un crimen federal. Podríamos tener el fundamento legal para arrestarlo. Bell sintió una chispa de esperanza por primera vez desde que había recibido la carta amenazante esa mañana. ¿Crees que podría funcionar? Creo que es nuestra mejor opción, respondió Marcus. Pero tendremos que movernos rápido. Solo tenemos hasta mañana al mediodía. Mientras los 3 se preparaban para regresar a Silver Creek, ninguno de ellos notó la figura distante que los observaba desde una cresta rocosa a través de unos binoculares. Cornelius Blackwood sonrió con satisfacción mientras veía a su presa alejarse. «Corran, pequeños conejos», murmuró para sí mismo. «Corran y planeen y luchen todo lo que quieran. Al final la deuda se pagará, y la justicia finalmente será mía». Se giró y comenzó a descender por el lado opuesto de la cresta, donde su caballo esperaba atado a un árbol Joshua. Tenía preparativos que hacer para el enfrentamiento final, que había estado anticipando durante más de 20 años. Mientras tanto, en Silver Creek, las sombras del atardecer comenzaban a alargarse por las calles polvorientas. Los habitantes del pueblo continuaban con sus rutinas diarias, ajenos al drama que se desarrollaba en sus afueras. Pero en el Salón Lucky Dollar, en la oficina del juez territorial, y en los corazones de 3 personas unidas por secretos del pasado, se libraba una batalla por la verdad, la justicia y la supervivencia. La historia que había comenzado décadas atrás en los salones de San Francisco, finalmente se acercaba a su clímax bajo el cielo infinito del desierto de Arizona. Y como todas las mejores historias del viejo oeste, el desenlace dependería no solo de quien disparara más rápido o quien fuera más astuto, sino de quien estuviera dispuesto a hacer los sacrificios más grandes por las personas que amaba. El sol comenzó a ponerse sobre Silver Creek, tiñendo el pueblo de tonos dorados y púrpuras. Y en algún lugar entre las sombras crecientes, el destino de Bell Thompson, Marcus Whitmore y Miguel Hernández se estaba escribiendo con tinta que podría ser tan roja como la sangre que había sido derramada décadas atrás en San Francisco. Pero esta historia del viejo oeste estaba lejos de terminar. Las revelaciones más sorprendentes y los giros más inesperados aún estaban por venir. Y cuando el humo finalmente se aclarara, nada en Silver Creek volvería a ser igual. El eco de los cascos de caballo se desvanecía en la distancia, llevando consigo los secretos que habían permanecido enterrados durante demasiado tiempo. Pero como siempre sucede con la verdad, una vez que comienza a emerger, es imposible volver a enterrarla completamente. Y en el corazón de todo, una pregunta permanecía: ¿puede el amor verdadero y la justicia genuina triunfar sobre décadas de odio, venganza y secretos cuidadosamente guardados? La respuesta llegaría con el amanecer del día siguiente, cuando el martillo de la justicia cayera una vez más en Silver Creek, Arizona. Y así concluye esta emotiva historia del viejo oeste. ¿Qué te pareció el destino de Bell Thompson y el juez Marcus Whitmore? ¿Esperabas que Cornelius Blackwood fuera el villano detrás de todos los secretos familiares? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu momento favorito de esta saga, y si te sorprendió el giro final sobre la verdadera muerte de Sarah Thompson. Si esta historia de amor, venganza y redención en el Arizona de 1885 te mantuvo al borde del asiento, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte más historias fascinantes del viejo oeste americano. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad que transporta a épocas pasadas llenas de drama y emoción. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en disfrutar de nuestras próximas aventuras. ¿Qué periodo histórico te gustaría que exploráramos en el siguiente video? Déjanos tus sugerencias abajo.